Listo, muy buenos días. Vamos a comenzar entonces con nuestra clase del día de hoy, pero antecitos quisiera saber quiénes vieron el video que les puse el otro día sobre una aplicación también de Balarray para resolver una ecuación, digamos, de la dinámica, para ver cómo se mueve una partícula bajo el campo gravitatorio. Entonces lo voy a poner aquí en un cuisecito, en el chat anónimo, y simplemente respondan ahí si sí o si no, lo vieron, si son tan amables. Ya les puse el link en el chat oficial, el link de esto para que me cuenten y quisiera saber más o menos cómo fue esa vista. Si no lo vieron, coloquen que no, no se va a saber quiénes son, pero necesito saber más o menos cuántos lo vieron. Hay solamente 2 votos, vamos a ver eso, cuántos hay acá. Hay 2, 4, 6, 8. Entonces, por favor, voten. Ahí está, se los vuelvo a compartir directamente desde el quiz. Ahí a la derecha los cogen, 2 sí, 2 no. Ya van 4, van la mitad. Por favor, voten. 3 no, 3, 2 sí, listo. Bueno, esto es como un muestreo ahí. Bueno, les hubiera servido para lo que vamos a hacer el día de hoy. Vamos a basar en ese código para varias cosas más. Entonces, pues las personas que sí lo vieron van a tener ahí una pequeña ventaja, porque estamos comenzando una parte muy importante y de hecho va a tener que ver con muchos de sus proyectos finales relacionada con encontrar la evolución temporal de algunos sistemas. Eso que se hizo en ese ejercicio mostrando cómo utilizar Balarray, también nos enseñó un par de truquitos para crear sinónimos utilizando typedef y también nos mostró cómo uno puede obtener la integración de la ecuación diferencial muy fácilmente. Entonces les recomiendo que lo vean porque de ahí van a salir varios temas que vamos a tocar y varios ejercicios. Listo, muchas gracias. Entonces, bueno, lo vamos a dejar ahí. Y vamos a arrancar el día de hoy con pues lo que queremos resolver, lo que queremos aprender a resolver, que son ecuaciones diferenciales ordinarias. La idea de esto, como ustedes saben, en este curso es que nosotros vamos a introducir un poco como las ideas que están por debajo, no vamos a meternos a fondo o a implementar todos los métodos desde cero o algo así, sino que lo vamos a hacer desde el punto de vista también de alguien que necesita resolver un problema y obtener la solución para continuar en su trabajo. ¿Listo? Y en ese caso, pues digamos que es importante saber lo básico que está por debajo y de pronto si hay alguna librería que nos resuelva a nosotros este tipo de problemas de forma mucho más robusta, como pasó con Eigen, que nos resolvía problemas matriciales de álgebra lineal y valores propios muy fácilmente y de forma también muy eficiente, pues también aquí vamos a ver una librería que nos puede servir para eso. Eh, Antes de seguir, yo también quisiera hacer una indagación si quienes saben qué es o qué no es una ecuación diferencial. Entonces, ¿sabes qué es una ecuación diferencial? Saber qué es o si la han usado o algo así es lo que necesito como indagar. Por favor, respondan. 6 votos, son apenas, ¿cuántos? 2, 4, 6, 8, 9. Por favor, un voto más, por favor. Pero bueno, esto parece que la mayoría de la gente sí, pero hay una persona que no lo sabe y es importante entonces de todas maneras aclarar unos conceptos básicos. Aquí no es necesario que ustedes hayan visto un curso de ecuaciones diferenciales ordinarias, eso no es necesario, pero sí es bueno que tengamos una idea de qué es lo que estamos hablando. Algo importante también es que ustedes sí han utilizado ecuaciones diferenciales sin saberlo, sí las han resuelto. Ustedes aquí han resuelto, digamos, en su carrera, ustedes han resuelto el problema de la ecuación de Newton, ¿cierto? La segunda ley. Entonces ustedes dicen sumatoria, digamos, o la fuerza total es igual a la masa por la aceleración. Vamos a hacerlo en un solo eje para evitar tener que colocar aquí los, los subíndices o las flechas de vectores. Pero resulta
que digamos ustedes lo que han dicho es, bueno, entonces yo lo que hago es sumar todas las fuerzas y con esto calculo la masa por la aceleración. Pero ustedes también, incluso desde cálculo diferencial, que en general creo que ya todos lo vieron, pues a ustedes les enseñaron, por ejemplo, que la velocidad era igual a la razón de cambio, lo podemos llamar, de la posición respecto al tiempo, ¿sí o no? Eso sí lo hemos visto. Y también, pues como la aceleración es qué tanto cambia la velocidad, estamos en un solo eje, entonces no nos tenemos que complicar. Entonces esto nos va a dar que la aceleración va a ser la derivada de la velocidad respecto al tiempo. Entonces miren que esta aceleración aparece acá y esta aceleración aparece acá. Esto quiere decir que esta derivada de la velocidad respecto al tiempo se puede escribir como la fuerza total, eso no es fuerza por tiempo, sino fuerza total, sobre la masa. Entonces ustedes cuando calculaban cómo se movía una partícula, ustedes estaban resolviendo una ecuación diferencial, porque es que una ecuación diferencial es una ecuación donde ustedes están tratando de encontrar, ustedes primero la plantean como la derivada de algo, es decir, en la ecuación aparece la derivada de algo y quieren encontrar ese algo. ¿Sí? La incógnita ahora no es un valor, no es una ecuación algebraica donde la incógnita es un valor, como cuando uno saca la raíz cuadrada o utiliza la ecuación cuadrática, la incógnita ahora es una función. Y una ecuación diferencial es una ecuación que tiene a nuestra función y a las derivadas de esa función relacionadas de alguna manera. Entonces uno está sacando esos valores pues ustedes están trabajando en casos relativamente sencillos. Por ejemplo, les decían, mire, ustedes tienen que la aceleración es constante, movimiento uniformemente acelerado. Entonces la aceleración es igual a 3,4 metros por segundo cuadrado. Pues eso es fácil de resolver, ¿cierto? Porque entonces uno tiene que esta derivada es igual a una constante. Y como la derivada es una constante y la derivada es una pendiente, entonces uno inmediatamente podía deducir más o menos cómo se comportaba ese sistema. Entonces si uno hacía una gráfica de la velocidad en función del tiempo, entonces aquí la ponemos, velocidad, tiempo. Entonces a nosotros nos daba que, digamos, como esta constante es positiva y asumiendo que arranca desde un valor inicial de velocidad, pues que la solución de esta cosa era algo así, donde la pendiente era 3,4. Y nos decían, bueno, esto es el movimiento uniformemente acelerado, ¿sí o no? Porque la pendiente es constante. Y luego uno podía volver a integrar esto para sacar la posición en función del tiempo. Entonces, vamos a graficar aquí la posición en X en función del tiempo. Y entonces esto nos está diciendo como la derivada es la derivada de la posición es la velocidad y es la pendiente, esto nos está diciendo que la pendiente está aumentando cada vez más. Entonces al final uno podría deducir que aquí esto da una parábola. Si digamos que empezaba desde una posición positiva, entonces da una parábola, que eso está implicando que pues la velocidad es cada vez más alta, como están llegando hacia aquí, porque la pendiente cada vez es mayor. Todo este rollo que ustedes vieron o esos conceptos básicos de movimiento uniformemente acelerado, pues en el fondo lo que nos está haciendo a nosotros es resolver una ecuación diferencial con varias técnicas que en estos casos sencillos pues funcionan fácilmente. ¿Listo? Pero resulta que ¿qué pasaría si esta aceleración depende del tiempo o depende de la posición? Entonces ya no podríamos como aplicar directamente estos métodos, sí se puede, pero toca tener más cuidado. Y entonces de pronto pues tenemos que aprender nuevos métodos teóricos o métodos numéricos que nos permitan resolverlo, porque no siempre vamos a poder resolver nuestras ecuaciones diferenciales de forma cerrada. Entonces lo que vamos a ver el día de hoy es precisamente de qué manera podríamos resolver estas ecuaciones, no por la parte teórica, sino por la parte numérica, para poder hacernos la vida más fácil. Entonces el concepto más importante que vamos a tener nosotros es este. ¿Cómo puedo escribir yo? ¿Cómo se pueden escribir esas ecuaciones? ¿Cómo puedo yo encontrar una relación entre una función y las derivadas? Por ejemplo, si aquí mi función, lo que me interesa a mí es saber la posición en función del tiempo, pues a mí me faltaría tener en cuenta que como la velocidad es la derivada de la posición y como la aceleración es la derivada de la velocidad, entonces yo podría de pronto escribir que la aceleración, que es la derivada de la velocidad respecto al tiempo, pues es la segunda derivada de la posición, ¿cierto? Respecto al tiempo. Y esto es igual pues a la fuerza total sobre la masa. Entonces miren que al final aquí tenemos una ecuación que me relaciona la segunda derivada de la posición, ¿cierto? Con la fuerza y la masa.
Esto es una ecuación diferencial para la posición. ¿Está bien? Y esto es lo que vamos a aprender a resolver el día de hoy. A esta ecuación, por ejemplo, que tenemos acá, se le llama una ecuación diferencial de segundo orden, porque la mayor derivada que aparece es de orden 2. Es además lineal, porque las derivadas están a la 1, o sea, no tenemos como este primer término, todo esto al cuadrado. La segunda derivada, no es que esté al cuadrado, ¿cierto? Pero yo podría sacarle la raíz cuadrada de esto, entonces ya no es una ecuación diferencial lineal, está lineal, de coeficientes constantes. Ustedes cuando vean un curso de ecuaciones diferenciales van a ver que eso hay un montón de clasificaciones detrás. En el curso de ecuaciones diferenciales uno básicamente se vuelve muy bueno clasificando las ecuaciones diferenciales para poderlas meter en familias cuyas soluciones uno ya conoce. Porque resulta que estos nombres que ponemos acá, pues no son relevantes. O sea, yo aquí puedo poner masa, y aquí puedo poner campo magnético y aquí poner pues lo correspondiente y puedo encontrar entonces cómo cambia una masa. Bueno, me acabo de inventar una cosa que no tiene sentido. Una masa respecto a un campo magnético, pero lo que voy yo es que ecuaciones que tengan la misma forma, segunda derivada de algo igual a otra cosa, todas tienen la misma solución. Entonces, en ese caso, pues uno aprende más bien cómo a clasificar las ecuaciones diferenciales para poderlas resolver de forma apropiada. Y hay muchos métodos, muchos métodos. Y entonces uno empieza a reconocer cosas, uno empieza a reconocer como que si esto que está aquí a la derecha, por ejemplo, tiene un menos, digamos que si ustedes encuentran un problema como que tiene esto menos k por x, ¿alguien sabe cuál es el sistema el que uno le dice que la fuerza que ejerce eso sobre una masa es menos k por la distancia que se ha movido la masa? ¿Alguien sabe eso qué es? ¿Qué representa? Y la ley de Hooke, profe. La ley de Hooke, ajá, o sea que eso es un resorte. Y resulta que cuando yo tengo esta ecuación diferencial, yo ya sé que eso es un resorte, yo ya sé que eso va a oscilar como un oscilador armónico. Entonces, todos los sistemas que tengan esta forma de ecuación, no importa qué es x, pero todos los sistemas que tengan esta misma forma, todos estos sistemas, bueno, aquí falta dividirse sobre la masa, van a tener la misma solución, una solución aleatoria, no, una solución oscilatoria que va a tener unas propiedades de frecuencia, de amplitud, que depende de la condición inicial y demás. Entonces, por eso es muy importante uno aprender a clasificarlos. Miren que el solo hecho de haberle metido aquí que depende de x hace que la solución cambie completamente. Obviamente ya no nos van a dar estas cosas que teníamos acá, sino que ahora nos van a dar sistemas que son oscilatorios. Entonces, si uno hace una gráfica de la posición en función del tiempo, supongamos que empieza elongado, ¿cierto? Entonces esto nos va a dar algo así. ¿Listo? Como un seno, un coseno. Sigue. Entonces, ecuaciones diferenciales, digamos que los términos de la ecuación diferencial van a influenciar la solución. Si aparece el x, si no aparece el x, cosas de ese estilo, van a influenciar cómo se comporta nuestro sistema. Pero ya desde que yo tenga las mismas formas, y aquí yo pongo más bien una G y una L, pues esto es un oscilador armónico, pero está representado por un péndulo. Pero tiene la misma solución, una oscilación oscilatoria. Por eso es que uno empieza a acostumbrarse a tratar de clasificarlas primero para tratar de ver si esa solución ya la conocemos. Ecuaciones iguales tienen soluciones iguales. Bien, entonces al final observen que ustedes sí han como que empezado a resolver estas ecuaciones sin saberlo, pero pues obviamente ya un curso le va a enseñar a uno métodos mucho más relevantes. Por ejemplo, quedémonos con este caso. Tenemos el oscilador armónico. Y en el oscilador armónico, entonces uno sabe que la solución, en función del tiempo, se puede escribir de varias maneras. Vamos a escribirla de esta forma. A por coseno de omega t más una fase. Entonces, ¿qué es omega? Omega es algo que depende del sistema. Omega, en este caso, va a ser la raíz cuadrada de k sobre m. ¿Listo? Eso es lo que uno encuentra. Pero aparecen dos constantes más. Aparece una fase y aparece una amplitud. ¿Qué tan ancho es esto? ¿Sí? Esa es la A. Y la fase me está diciendo es cuando el tiempo vale cero, si yo empiezo en cero o estoy corrido, de repente, digamos comparativamente con el coseno. ¿Listo? Entonces digamos que si yo tengo más bien que mi origen está aquí en este sitio, pues yo tengo una fase, ¿cierto? Porque no arranqué como arrancaría el coseno, estoy corrido un poquito, entonces eso me da como un valor de la fase. Pero ¿por qué dos valores? ¿Ustedes por qué creen que hay dos valores acá? Miren, hay un valor que depende del sistema porque es K sobre M, entonces dependiendo de la masa y del K del resorte,
cambia, pero miren que hay dos valores como libres, el A y el D. ¿Por qué creen que hay dos valores libres? ¿Quién sabe? Es que no sé si me acuerdo bien, profe, pero es como para resolver el problema de valor inicial. Exactamente. Básicamente, digamos, vamos a decir algo muy tonto, pero es que como es una ecuación diferencial de segundo orden, necesito dos condiciones iniciales, ¿sí? Para poder resolver el valor inicial. Entonces miren que estamos empezando a hablar de algo llamado condiciones iniciales, valor inicial. ¿Qué es esa cosa? Resulta que ustedes en este tipo de problemas, cuando tengan dos ecuaciones diferenciales, por ejemplo, ¿sí? Cuando tengan dos ecuaciones, perdonen, disculpen, cuando tengan una ecuación diferencial de segundo orden, pues van a tener que poner dos condiciones. Si fuera de tercer orden, van a tener que poner tres condiciones iniciales. Si fuera de orden n, pues n condiciones iniciales, ¿sí? Eso es como lo primero. Entonces aquí necesitamos dos parámetros que dependen de las condiciones iniciales. Claramente, si ustedes llegan y ponen acá x de 0, ¿cuánto vale? Esas son las condiciones iniciales. Les va a dar que esto es a por coseno de d, ¿cierto? Y ustedes la primera condición que deben dar, inicial, pues es cuánto es x de 0. Entonces ustedes van a decir x de 0 vale 3.45, esa es la elongación inicial, o 46. Pero pues ustedes todavía no pueden resolver de esta ecuación, ustedes no pueden resolver a y d. ¿Qué se hace para poder resolver a y d? Se deriva. Se deriva. Entonces le voy a poner, voy a borrar un momentico allá. Entonces, para poder resolver A y D, yo ya sé que esta ecuación no me basta, entonces digamos que lo que puedo hacer es coger esta ecuación y derivarla, la solución teórica. La derivo. Entonces, derivada de X respecto al tiempo, pero ¿qué es la...? ¿Por qué no me escribe la D? Perdón, no puede ser, lo borré. Habíamos escrito lo siguiente, pongámoslo acá. Segunda derivada de x respecto al tiempo al cuadrado igual a menos k por x. Voy a aumentar un poquito la fuente de esto. Listo. Entonces habíamos dicho que esto nos generaba entonces una solución que era x de t igual a por coseno de omega t más una fase. Habíamos dicho entonces que omega era una cosa que dependía de los parámetros del sistema, pero que hay de si eran parámetros de la condición inicial. Entonces habíamos dicho que si colocamos aquí x de 0, eso nos iba a dar pues el valor a por coseno de d. Y no podíamos todavía despejar el valor de a y de d que cumplan, que ese es el x de 0. Entonces lo que hacíamos era derivar la solución teórica. Y al derivarla, entonces teníamos la velocidad en el tiempo, que es igual a la derivada de x respecto al tiempo. Esto era igual a menos a por omega por seno de omega t más d. Y entonces yo podría colocar v de 0 igual a algo. O sea, yo lo conozco, supuestamente yo conozco x de 0 y v de 0. Entonces v de 0 igual a algo, entonces esto nos daría menos a por omega por seno de d. Entonces miren que ahora sí yo tengo dos ecuaciones, aunque no son lineales, yo tengo dos ecuaciones con dos incógnitas y yo ya podría resolver cuánto valen a y cuánto valen d para que yo pueda cumplir que el x en 0 vale algo que yo fijo y el b en 0 vale algo. Entonces, miren que algo sucedió. No bastó con tener la solución en x, yo tuve que meter una derivada. Entonces aquí salen varias conclusiones, ¿listo? Primero necesito dos condiciones iniciales. ¿Por qué dos? Porque mi ecuación diferencial lineal es de orden 2. Entonces necesito dos condiciones iniciales que normalmente son x en 0 y b en 0. Esto es muy diferente, esto se le llama un problema, un initial value problem, ¿listo? Esto es muy diferente a que yo, por ejemplo, yo también lo que podría decir es que x de 0 vale algo, ¿sí? Yo doy x de 0 y también yo podría dar x de l. Estas no son condiciones iniciales, estas son condiciones de frontera.
También podría utilizarlas acá, pero el problema es completamente diferente. Esto es un boundary value problem. Nosotros en este momento, vamos a aprender también el boundary value problem, pero en este momento estamos centrados en initial value problems, ¿listo? En condiciones, en problemas de valores iniciales, no de valores de frontera. Entonces esto lo vamos a quitar. Entonces, bueno, si yo tengo una ecuación diferencial de orden n, necesito n condiciones iniciales. Vamos por ahí. Las condiciones iniciales, ¿de dónde salen? De la derivada de orden 0, o sea, sin derivar, luego la derivada de orden 1, luego la derivada de orden 2, ta. O sea que si ustedes se fijan, miren que lo que estamos haciendo es realmente coger un problema de orden n y transformarlo en n problemas de orden 1. Vamos a mirarlo y verán. ¿Cómo puedo yo hacer para que este problema de orden n se transforme, esta primera ecuación, se transforme en n problemas de orden 1? Ese es el secreto de todos estos métodos. Entonces observen lo que vamos a hacer. Lo que vamos a decir es, bueno, yo sé que voy a introducir derivadas, básicamente ese es el secreto. Entonces la velocidad en el tiempo es igual a la derivada de x respecto al tiempo, ¿sí o no? Entonces esa ecuación que tenemos aquí arriba, esta, yo la puedo reescribir como derivada de la velocidad respecto al tiempo, la volví de orden 1, ¿sí ven? Igual a menos k por la posición. ¿Listo? Eso es lo que estoy escribiendo. Y esto lo puedo combinar pues con esta definición. Y derivada de x, bueno, dejémosla aquí arriba más bien. Vamos a hacer esto, sí. Vamos a escribir de esta forma para que sea más claro qué es lo que estamos haciendo. Esto es la velocidad. Entonces miren que ahora este problema que tenemos aquí arriba, que era una ecuación diferencial de orden 2, se nos ha convertido en dos ecuaciones diferenciales de orden 1. ¿Vamos bien acá o tienen alguna pregunta? Tienen que decirla porque no puedo ver ahorita nada. Por mi parte no, profe, y en el chat tampoco han escrito nada. Te agradezco. ¿Y en el anónimo tampoco han escrito nada? Déjame mirar rápido. No, señor. Listo, entonces este es el primer secreto. Muchísimas gracias por la ayuda ahí, pues, por ayudar a alguien que no puede ver. Problema de orden n lineal se transforma en n problemas de orden 1. Y aquí es más claro entonces porque necesitamos dos condiciones iniciales, ¿cierto? Entonces esto está complementado con su b sub 0 y esto está complementado pues con su x sub 0. Observen entonces que ahora nuestro problema inicial, de problemas iniciales, de orden 2 se transformó en dos ecuaciones de orden 1. O sea que esto se volvió un vector. Miren que lo que tenemos es a la izquierda un vector que tiene como las derivadas de nuestro sistema. Eso quiere decir es que el estado de nuestro sistema, el estado, vamos a llamarlo S, está representado por dos cosas, la posición y la velocidad. Entonces el estado de nuestro sistema es un vector y entonces aquí a la izquierda tenemos la derivada, ¿sí o no? Tenemos la derivada de nuestro estado, de nuestro vector de estado. Y a la derecha tenemos pues cómo depende esa derivada y esta pues es la clave de la ecuación diferencial. Si ustedes tienen un problema de orden 3, entonces simplemente introducen la primera derivada, después la derivada de la derivada, después la derivada de la derivada de la derivada. Hagamos ese ejercicio. Supongamos que tenemos una ecuación diferencial de orden 3. Derivada cubo de x respecto al tiempo al cubo. Esta ecuación es completamente inventada, ¿listo? Es igual a 2 por, bueno, 2 por derivada de x respecto al tiempo más seno de x. Por favor, ustedes en este momento lo que van a hacer es convertir esto en tres ecuaciones de orden 1. ¿Listo? ¿Cómo sería? ¿Alguien me quiere ayudar? ¿Me quiere dictar? ¿Qué haría? ¿Quién me ayuda? Profe, esa al cubo me confunde, pero digamos ese de x de t lo podemos cambiar a la velocidad, ¿no? Tú los introduces. Ah, Entonces ok. tú, digamos que esa es la otra cosa. Tú puedes introducirlos sin saber que eso significa velocidad, porque qué tal esta cosa sea el campo magnético. X representa el campo magnético. Entonces tú la derivada del campo magnético no lo podemos llamar como una velocidad de una partícula, pero el concepto está bien. Simplemente introducimos derivadas auxiliares. Entonces
Cuéntame, ¿qué derivadas introducirías? B, si quieres llamarla V, pero le puedes poner cualquier nombre, igual a de x de t. Esa es la primera que introduce, ¿cierto? Sí, señor. Listo, entonces lo vamos a escribir de la otra manera. Dx de t igual a b. ¿Listo? Muy bien. Pero como es de orden 3, tenemos que meter otra, ¿sí o no? ¿Cuál sería la siguiente? ¿La otra O sería la veamos del más, seno o no, profe? veamos cómo se transforma esta ecuación. Entonces aquí nos quedaría derivada Ah, ok, ok. cúbica. Sí, veámosla así cómo se va transformando para que lo vamos viendo más fácil. Igual a 2 por b más seno de x. ¿Estamos o no estamos? Sí, señor. O sea, lo que hemos hecho hasta ahora ha sido lo que usted dijo, introducir. O sea, que ahora de x de t, yo la voy a tomar como que eso es b. Listo. Y cierto que esta derivada cúbica, pues podemos coger una de estas derivadas para meter b. O sea que aquí podemos decir que esta derivada cúbica sería una derivada cuadrada de b respecto al tiempo al cuadrado, ¿cierto? Porque como ves la primera derivada, yo lo que hice simplemente fue coger una de estas derivadas y reemplazarlas por v. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, sí, creo que ya, sí, creo que sí, ya estoy entendiendo lo que estamos haciendo. Listo. Entonces ahora todavía no está de orden uno, ¿cierto? Nos toca introducir otra derivada auxiliar. ¿Cuál será? Entonces Entonces le tú vas damos también derivando un nombre a d al cuadrado de b. Bueno, segunda derivada de b de b de t de b de t. y lo vamos a llamar, ¿cómo quieren llamarlo? Pues normalmente se lo llama aceleración, pero no tiene que ser aceleración, pero si quieren le ponemos a. ¿Listo? Entonces, ¿cómo se transforma esta ecuación ahora? Esta. ¿En qué queda? 2b, 2b más seno de x, ¿cierto? Voy a copiar esto por si acaso. 2b más seno de x igual a ¿qué? Ah, No, a ¿no? derivada de Ah, a sí, sí, debería de a, sí, porque la respecto tenemos a t. esa, la segunda. Sí, perfecto. Entonces mira que ya salió, ahora sí se nos convirtió en una ecuación de orden uno. Entonces ya esa es la tercera ecuación que necesitamos. Derivada de a respecto a t igual a 2b más seno de x. Y esas son nuestras tres ecuaciones, estas primeras partes, ¿listo? Esta es la primera que introdujimos, segunda que introdujimos, y esta es pues la original ya transformada apropiadamente. Entonces miren que otra vez, esta ecuación diferencial de orden 3 se transformó en tres ecuaciones diferenciales, cada una de orden uno. Profe, ahí en db de t igual a y la flechita no sería 2a más seno de x. Miremos en la ecuación, mira que esto es v, ¿cierto? Entonces eso fue lo que reemplazamos acá. Y como no tienes aquí la derivada de b, sino b, entonces lo tienes que dejar igual, v. Mm, ¿Sí me hago entender? O sea, digamos, ¿de dónde salió este v? ¿De dónde salió este 2b? Porque nosotros dijimos, la primera introducción que dijimos fue, dx de t es v, ¿cierto? Entonces es este, ¿sí o no? sí, profe. Entonces, cuando introdujimos esta primera derivada, dijimos, listo, la tercera derivada de x de t al cubo, es igual a 2b, porque este man de x de t, este es v, ¿cierto? Entonces, 2b más seno de x. Y luego, simplemente lo que hicimos fue transformar esta tercera derivada, le quitamos una de las derivadas a la x y la convertimos en dos derivadas de v. Pero si ves que este v no lo puedes reemplazar por a, porque esto no es derivada de b, esto es v directamente. Así como aquí, por ejemplo, no podrá reemplazar el v porque esto no es la derivada de x, esto es x. Entonces, por eso sí ves que siempre lo dejamos quieto. Ok, profe. ¿Si era esa la pregunta? Sí, profe, con las variables. O sea, no sé si no se derivaba b. Ah, no, mira que no estamos derivando ni nada, estamos simplemente Reescribir. reescribiendo nuestra ecuación. Ok. Estamos reescribiéndola. La queremos reescribir de una manera que quede lineal. Vale, profe. Gracias. ¿Vale? De nada. Y entonces después introdujimos otra derivada que es a,
que realmente corresponde a la segunda derivada de x. Y volvemos a escribir nuestra ecuación y ya nos dimos cuenta que ya por fin quedó lineal. Esta ecuación final ya quedó lineal. Entonces ahí terminamos. Señora. Es que ahí me perdí. Cuando usted reemplazó ahí, por ejemplo, la segunda derivada de b de t, lo último lo reemplazó por a. Sí, hagámoslo acá, mira. Esto, segunda, ¿vamos bien hasta acá? Sí, Listo. Entonces mira, esta segunda derivada, perdón que lo voy a hacer un poquito más pequeño, la puedo reescribir como derivada de la derivada de b de t de t. ¿Sí o no? ¿Sí puedo hacer eso o no puedo hacer eso? ¿Es lo mismo o no es lo mismo? sí. ¿Y qué es esto? Ah, ok, aceleración. Ah, ya. Exacto. Sí, pues, o sea, está muy bien que pregunten porque pues esos pasitos pueden no ser obvios. Entonces queda que fue lo mismo que hicimos aquí en este reemplazo, en el que reemplazamos esto. Voy a escribirlo Ah, explícitamente, de pronto queda más claro así. Miren, si yo tengo esto, esto lo puedo escribir como derivada de la derivada, no, perdón, derivada cuadrado de la derivada de x respecto al tiempo. Todo esto respecto al tiempo al cuadrado. ¿Sí o no? La derivada cúbica la puedo escribir así, ¿sí o no? sí, Y este man de aquí adentro, ¿cómo lo llamamos? velocidad. Velocidad. Entonces, con ese reemplazo de variables, esto puede parecer a veces de pronto ya al final como vos reemplazando variables y ya. Pues el truco es que estamos convirtiendo una ecuación de orden n en n ecuaciones de orden 1. Y aquí pues quedó el ejemplo en donde cómo hicimos para convertir una ecuación de orden 3 en 3 ecuaciones de orden 1. ¿Alguna otra pregunta? Que ahora sí quedó más claro o no? Sí, señor. Gracias. Con gusto. ¿Cuántas condiciones iniciales necesitaremos acá entonces? En este problema. 3. 3. Ajá, 3. ¿Por qué? Porque tenemos 3 variables en nuestro estado o porque la ecuación diferencial es de orden 3. Eso es equivalente. Entonces, nuestro estado es un vector que está escrito por x, por v y por a. Y entonces estas 3 ecuaciones que tenemos acá, esas 3 ecuaciones nos están representando cómo cambia ese estado del sistema. Entonces, ese estado del sistema empieza en unos valores iniciales que tenemos que darle, obviamente, y después, pues de acuerdo a esta evolución, vamos a ir resolviendo nuestra ecuación diferencial. Y este es el truco fundamental de lo que vamos a ver hoy. Digamos que esto se puede hacer analíticamente y aquí puede salir una matriz, mejor dicho. Aquí sale un montón de cosas, pero numéricamente, desde que hayamos puesto el sistema en esta forma, es como podemos resolverlo con cualquier método que queramos. Entonces, la clave en todos nuestros sistemas es escribirla y convertir a nuestro sistema en esta forma. Esa es la clave. ¿Y qué? Y ya con esto simplemente vamos a la función que define las derivadas que recibe al estado, x, v y a, recibe el estado, ¿cierto? Y nos retorna cómo son las derivadas. Y con eso pues ya tenemos la evolución del sistema. El secreto fundamental de lo que uno debe cambiar en los códigos que vamos a hacer es esto, esta parte. Si yo tengo otro sistema, pues entonces yo tengo que definir otro tipo de derivadas, como teníamos acá. Si ven que el sistema es diferente, es de orden 2 y las derivadas se comportan diferente. Entonces miren que la clave fundamental es en cómo yo defino estas derivadas. Eso es lo que me representa mi ecuación diferencial y por lo tanto a mi sistema. De resto, pues ya, entonces tenemos que pensar cómo vamos a representar el estado del sistema. Pues claramente va a ser un vector, hacer una función que retorne las derivadas y hacer una función que lo resuelva. Y eso es todo. Antes de que yo borre esto, porque esto se va a perder, aquí le vamos a tomar una foto. ¿Será que sí se puede? Listo. ¿Hay alguna otra pregunta? Antes de que yo borre esto, lo voy a borrar. ¿No hay preguntas? No puedo ver chat ni nada. Si alguien ve una pregunta, por favor, la puede leer. Oral. Y por el momento no hay preguntas en el chat, profe. En ninguno. Muchas gracias. Para los que ya habían visto ecuaciones diferenciales o algo así, esto ustedes lo vieron allá, ¿cierto? ¿O no? Pues sí hay una forma de poner
las ecuaciones de n orden en términos de una sola variable, profe. O sea que digamos que tú ya conocías como esto, ¿cierto? Creo que no era tan así, pero sí el concepto de transformar esas ecuaciones. Listo, bien. Bueno, entonces eso es una ventaja, pero espero que los que no hayan visto, sobre todo la persona que dijo que no sabía que era una ecuación diferencial, pues más o menos tenga la idea, ¿cierto? Una ecuación diferencial lo que hace es relacionarnos una función con sus derivadas, ¿listo? Y para poder resolver esas ecuaciones de forma numérica, uno tiene que convertirlas en ecuaciones lineales. Y para eso introducimos derivadas auxiliares, con los nombres que queramos. A veces tiene interpretación, por ejemplo, como en la física mecánica, la velocidad, la aceleración, pero a veces no. Y cuando yo tengo una ecuación de orden n, pues voy a tener en general n ecuaciones de orden 1. Se fue. Vamos a poner acá. Les voy a copiar aquí. Ah, muchas gracias. Gabriel. Sí, sí, perdón, profe, es que como dijiste que le ibas a ahorrar, yo No, perfecto, tomé foto. perfecto. Pero luego fue que dijiste, le voy a tomar foto y dije, ah, rayos, ya la mandé. No, está bien. Muchísimas gracias. Así, digamos que es un plan, un backup. En caso de que a mí se me olvide, por favor hazlo y síguelos compartiendo en caso de que cualquiera de ustedes, si ve algo interesante, le toma la foto y lo comparte, porque eso le sirve a todos. Muchísimas gracias, Gabriel. Entonces, este es el principio fundamental de lo que queremos hacer el día de hoy. Como les digo, pues no voy a entrar en el detalle de resolver analíticamente que por series, que por variación de parámetros, que no sé qué, pues porque esto no es un curso de ecuaciones diferenciales. Simplemente es que quede el concepto de que cuando ustedes en el futuro se enfrenten a una ecuación diferencial, pues ya sepan por qué es que hay que convertirla en un sistema, y eso pasa en Python, y eso pasa en C++, en todo sitio, porque los algoritmos están diseñados de esa manera. Entonces uno ya entiende qué es lo que pasa a futuro. Y si ustedes tienen una ecuación diferencial que no pueden resolver apropiadamente, que teóricamente, digamos, no se puede resolver o algo así, o quieren ver cómo depende la solución con la variación de un parámetro que hace difícil la solución teórica, analítica, pues ya saben que pueden utilizar estos programas para resolver esas ecuaciones. Y ecuaciones diferenciales es lo que ustedes van a tener de ahora en adelante, pero mejor dicho, para todo, porque es que realmente la física se describe por el cambio. Entonces uno siempre tiene ecuaciones diferenciales y no necesariamente son cambios en el tiempo, también cambios en el espacio. Y pues ya uno entra al ritmo, digamos, también de tener ecuaciones diferenciales parciales que dependen de varias variables y también, por ejemplo, del tiempo. Entonces empieza uno a divertirse, ¿sí? Con muchas más cosas. Y la física al final es establecer ese tipo de modelos en general, sobre todo en los sistemas dinámicos, ¿sí? Cómo cambian las cosas. Ahora, pues ya después cuando uno se vuelve más filósofo saurio, entonces empieza a pensar en que el tiempo no existe, ¿no? Entonces, digamos, en relatividad general, el tiempo es otra coordenada, entonces realmente ya todo está hecho, pero pues eso tiene un montón de consecuencias, pero físicamente, digamos, el tiempo existe o no existe, o solamente es la ilusión del tiempo, pero yo como demuestro que una ilusión es una ilusión si no puedo demostrar que es una ilusión, eso es física, es metafísica. Si el tiempo, por ejemplo, no existe, entonces quiere decir que todo el pasado y todo el futuro ya está escrito, por lo tanto el destino está escrito, por lo tanto no somos responsables de nuestros actos, entonces no deberíamos castigar a la persona que asesina a alguien, pues porque todo eso ya estaba escrito y entonces no está mal que lo hubiese hecho o está escrito ya que lo vamos a castigar. Y entonces tiene sentido o no tiene sentido investigar o no, porque finalmente como todo ya está escrito, finalmente todo se va a encontrar en el momento dado y no podemos acelerarlo a encontrarlo antes o a resolver los problemas antes porque ya todo está escrito. Eso tiene un montón de consecuencias, pero que se salen del ámbito de la física, pero que son interesantes pensarlas, ¿sí? Para ver si son inconsistentes o no lo son, o también qué forma de ver la vida, incluso en esos casos, se toma. Si se vuelve nihilista porque ya nada importa porque todo está escrito, o si vale la pena cambiar las cosas. Entonces las ecuaciones diferenciales nos representan esos cambios en el tiempo de las cosas y eso es lo que nosotros pues vamos a resolver el día de hoy. Yo aquí pues les meto obviamente un poquito más de cosas, de temas. Ecuaciones diferenciales hay de todos los sabores, como les decía. Básicamente lo que a nosotros nos interesa es tratar de escribir las ecuaciones diferenciales de esta forma, como una derivada lineal de una función que depende probablemente del tiempo y también depende del estado actual, que eso fue lo que hicimos ahorita. El tiempo no apareció explícitamente porque las ecuaciones no lo tenían, pero puede aparecer. Y hay más clasificaciones. Si aparece el tiempo, entonces se le llama no autónomas. Si no aparece el tiempo, se llama autónomas, no sé qué, bla.
holonómicas, eso hay un montón de clasificaciones. Un ejemplo, digamos, de la que tenemos ahí es esta. Entonces, como pueden ver, la derivada depende del estado actual y también depende del tiempo. Hay problemas en donde yo tengo más derivadas, entonces uno espera que las derivadas que están aquí a la izquierda dependan del tiempo y las derivadas que aparecen pues a la derecha también. Entonces, hay ecuaciones que no son lineales. Por ejemplo, esta ecuación no es lineal porque precisamente esta partecita es una derivada a la 4. Y si yo trato de transformar, pues digamos que aquí ya uno tiene un problema que no es lineal, básicamente. ¿Alguien sabe esta ecuación? La última que acabo de resaltar. ¿La de Schrödinger? Schrödinger. Eso. Sí, esa es la ecuación de Schrödinger completa. Entonces aquí uno tiene la derivada de la función de onda, que es una derivada parcial en el tiempo, pero la función de onda también depende del espacio. Entonces aquí tenemos el momentum, que el momentum cuando uno está en mecánica cuántica y lo representa en el espacio, el momentum se convierte en un operador que deriva. Entonces aquí está como el laplaciano que tiene que ver con el momentum al cuadrado. Y entonces observen que tenemos derivadas parciales respecto al espacio, derivadas parciales respecto al tiempo, tenemos el número, la unidad imaginaria por acá metida y tenemos por aquí el potencial. Y eso es lo que representa la mecánica cuántica de una partícula, ¿listo? Entonces, esa ecuación obviamente está por fuera completamente de lo que estamos trabajando nosotros, pero es algo que hay que aprender a resolver también y se aprenderá en algún momento, ustedes lo van a hacer. Y hay ecuaciones, pues de nuevo, como les decía, que son lineales y que no son lineales, y nosotros entonces estamos limitados a las ecuaciones lineales. De nuevo, la clave es tratar de escribirlas de esta forma, como una ecuación de y de t igual a f de x de t. Entonces, si tengo una ecuación de orden n, empiezo a introducir derivadas auxiliares para convertir esa ecuación de orden n en n ecuaciones de orden 1. Ese es nuestro secreto, nuestra clave. ¿Ok? Eso ya, pues eso fue lo que quisimos hacer nosotros. Entonces, eso quiere decir que al final yo represento esto, disculpen, me toca actualizar esas imágenes que están bastante pixeladas por pura pereza de latearlas, ¿no? Entonces, al final yo puedo representar mi sistema de esta forma. Este es como el punto fundamental. Yo puedo representarlo de esta forma. Esta forma lo que me está mostrando a mí es la derivada de un vector de estado que le llamamos aquí y, respecto al tiempo, derivada de orden 1, es igual a una función que depende de ese vector de estado y el tiempo, donde ese vector de estado pues claramente tiene unas componentes, pero esas componentes pues serían como mi variable original, la primera derivada, la segunda derivada, vamos a meter todas las derivadas auxiliares que necesitemos, y esta función f pues es también un vector que cuando yo estoy derivando a mi primera variable me retorna cuánto sería la derivada solamente para esa primera variable, cuánto sería la derivada solamente para esa segunda variable y así sucesivamente. Era lo que teníamos aquí en el chat, como lo vamos a ver. Sí, porque a veces no hace caso. Con lo que tenemos acá, entonces observen que, por ejemplo, acá la derivada de x respecto al tiempo, la derivada de x respecto al tiempo, en este sitio, nos daba la velocidad. Eso correspondería a esa primera parte que tenemos allá. O sea, la f sub 0 nos retorna la derivada de la primera variable. La f sub 1 nos retorna la derivada de la segunda variable, que en este caso es a. Y la f sub 2 nos retorna la derivada de la tercera variable, que sería pues al final todo esto. Pero como ustedes pueden ver en forma general, toda esta parte de la derecha va a depender de todo el estado, ¿cierto? De x, de b y de a. Por esa razón es que se escribe como que la función de derivadas, que es la clave de todo esto, esta función de derivadas depende tanto del tiempo como del estado completo. ¿Sí? No solamente de la primera variable, sino de todas, en forma general. Aquí hay un ejemplito de cómo transformarla, pero eso ya lo vimos. Y al final nosotros lo que queremos hacer es, listo, yo ya escribí mi sistema de esa manera, de forma lineal, entonces yo lo que voy a hacer es particionar el tiempo, esto lo llamamos diferencias finitas. Vamos a particionar el tiempo en intervalos discretos, que eso fue lo que también hicimos en el ejercicio del video que les grabé. Vamos a partir el tiempo en intervalos discretos, como cuando hacemos una integral. Estos intervalos en general lo vamos a tomar del mismo tamaño, pero obviamente esto no es obligatorio porque hay por ejemplo, sistemas dinámicos que
oscilan mucho más rápido en nuestro cuerpo cuando están cerca a cierto punto que cuando están lejos de cierto punto. Entonces uno esperaría tener mucho más que tener mucho más resolución en el sitio en donde el sistema varía más rápido que cuando estamos lejos. Y así poder resolver más apropiadamente nuestro sistema, y eso implica algoritmos adaptativos que ya uno también los puede introducir, pero pues es preferible utilizar, digamos, utilizar librerías que hagan eso por nosotros. Denme un momentico, por favor. Entonces vamos a particionar el tiempo en n pasos, que van desde un tiempo inicial hasta un tiempo final, y lo que vamos a hacer es, yo arranco de un estado inicial y quiero llegar al siguiente estado, pero esto es numérico, y como es numérico yo necesito una regla que me permita pasar de acá hasta acá. A eso se le llama un algoritmo de integración. Y hay muchos algoritmos de integración. Nosotros vamos a arrancar por el más sencillo de todos ellos, que se llama el algoritmo de Euler, que también estaba en el video que les dije que vieran, porque es el más fácil de implementar, pero también tiene sus problemas, ¿sí? Vamos a ver que en los sistemas dinámicos, si vieron el video, alguien que haya visto el video nos puede decir cuál es uno de los problemas que tiene el algoritmo de Euler, por favor. ¿Se acuerdan? Uno de los problemas es que no es muy estable y entonces no conserva apropiadamente la energía. Realmente es culpa del orden del algoritmo, entonces uno tiene que tener un delta t o un h muy chiquititos para que la energía se conserve apropiadamente, ¿sí? Básicamente eso es lo que nosotros tenemos en esos casos. Y hay algoritmos más avanzados, entonces uno puede empezar por implementar Euler, que eso lo puede hacer uno fácilmente. En general la gente utiliza mucho el Runge. Yo nunca aprendí a pronunciar bien eso. Runge-Kutta creo que es. Bueno, lo vamos a llamar Runge-Kutta y discúlpenme si no es así. Y digamos que este es de orden 4. Este es de orden delta t a la 4, que comparativamente con el de Euler, que es de orden delta t al cuadrado, pues es muchísimo mejor, el de Runge-Kutta. Pero hay muchos más que son ya de orden delta t a la 5, adaptativos, y hay un montón de algoritmos por detrás. Entonces nosotros vamos a trabajar un poquito solamente con el de Euler y el de Runge-Kutta, o el de Runge-Kutta, en este caso para implementarlos, pero si queremos algoritmos realmente más avanzados, adaptativos y demás, pues vamos a utilizar una librería, que en este caso es una librería llamada ODEINT, que como les decía, tienen que tenerla instalada si no están usando la sala para poderla trabajar. Entonces, ¿por qué utilizar Euler, por ejemplo? Pues lo que pasa es que Euler es supremamente sencillo. Recuerden que nuestra ecuación diferencial para cualquiera de estos sistemas está escrita de esta forma, ¿sí o no? F de t, y. Recuerden que y es un vector y f también es un vector. Entonces aquí tenemos como nuestro sistema y vamos a quitarle esto y lo voy a llamar S como el estado, la derivada del estado respecto al tiempo igual a la función de las derivadas evaluada en el tiempo y en el estado. Entonces, hoy lo que hice simplemente es, bueno, discreticemos esta cosa, el cambio en S, vamos a ponerle como un delta S, que es un delta S, quiere decir un cambio que es finito, ¿listo? Un cambio más grande. Entonces este delta S lo vamos a volver respecto a un cambio en delta T, va a ser aproximadamente igual, pues a esa misma función, T, S. Entonces voy a pasar a multiplicar este delta T, porque no quería como pasarlo a multiplicar aquí integral, pero también lo podríamos hacer, ¿no? Eso le duele a los matemáticos porque no es tan riguroso. Entonces, básicamente lo que estoy diciendo es un cambio en mi estado es igual a mi función, un cambio infinitesimal por dt, y yo ahora integro en ambos lados entre un tiempo inicial y un tiempo final, que espero que sea pequeño. Entonces, al final lo que me va a quedar es que el cambio finito en S va a ser igual aproximadamente, si eso es muy chiquitico, pues simplemente a f de t s por el delta s, ¿listo? Por el delta t, perdón. Y este cambio que yo tengo acá, pues es como el estado final menos el estado inicial. Entonces, el tiempo, digamos el s nuevo menos el s nuevo, que es este cambio, es igual, y lo voy a volver a copiar,
para no estar copiando tanto. Es igual a lo que tenemos acá. Y eso quiere decir, y esta es la clave del algoritmo de Euler, que el S nuevo va a ser igual al S que yo tenía más esta cosa. Y esto me está diciendo la clave de cómo hago yo para pasar, ¿listo? ¿Cómo hago yo para pasar de un estado que tengo, un estado inicial, a un estado nuevo? ¿Sí ven? Me dice, coja el estado que usted tiene actualmente y súmele esto, donde delta t pues es la discretización del espacio, es el mismo h que tenemos acá. Y eso ya lo transformó usted en el tiempo t más delta t. Ya lo pasó a y sub 1. Ahora coja y sub 1, póngalo aquí, súmele esto, y eso le va a generar y sub 2. Y así sucesivamente. Entonces, escribámoslo de forma explícita. ¿Cómo sería S1? S1, el nuevo estado, será igual a S0, que es el estado inicial, más la función evaluada en S0, perdón, en el tiempo, por S0 por dt. Con eso obtuve mi estado en el tiempo t más delta t o t sub 1. Ahora S sub 2 va a ser igual a S sub 1 más la función evaluada en el tiempo 2, me falta ponerle esto acá, que es tiempo 1, por S sub 1 por delta t. Y así sucesivamente es que yo voy avanzando en el tiempo. Entonces es un algoritmo muy sencillo de implementar, pero dado que localmente es de orden delta t, quiere decir que globalmente cuando haga n pasos es de orden delta t a la 1, entonces el error no es muy bueno y yo necesito hacerlo muy pequeñito, hacer el delta t muy chiquito para que eso funcione propiamente. Pero es muy sencillo de implementar, simplemente tenemos que hacer esto acá. Entonces esta es nuestra implementación del algoritmo de Euler. Vamos a ponerlo acá. Bueno, entonces aquí está escrito, ahí está la deducción, bueno, es la misma cosa que tenemos acá, y de n más 1, el estado siguiente, es aproximadamente igual al estado actual más h por s. Miren que el algoritmo de Euler básicamente lo que está diciéndonos es lo siguiente. Si esta es como nuestra curva de solución y estamos en este punto, este es en el t sub n, y tenemos un paso de tiempo h, él nos está diciendo que vamos a hacer una extrapolación y el nuevo paso, el nuevo estado va a estar acá. Y tenemos pues obviamente un error. Un error que es de orden h cuadrado localmente, ¿sí? En un pasito es un error de h cuadrado. Entonces siempre vamos a tener un errorcito, luego él va a tratar de hacer otra aproximación y pues aproximadamente va a ir tratando de seguir la curva, pero no la va a seguir exactamente, pues nadie la va a seguir exactamente, porque todos son algoritmos aproximados. Si utilizáramos un algoritmo mucho más poderoso, como el algoritmo de Runge-Kutta o de Runge-Kutta, pues probablemente hubiéramos pegado acá. Pero el algoritmo de Runge-Kutta ya vamos a ver que va a utilizar valores intermedios. Es el mismo secreto que estábamos utilizando cuando hacíamos integrales. No sé si recuerdan que cuando hacíamos el trapecio, pues el trapecio hacía una interpolación lineal. Y si queremos mejorarlo, utilizábamos Simpson, por ejemplo, que utilizaba algunos valores intermedios, pues el de la mitad. Y habían cuadraturas mucho más potentes que calculaban valores aún más, mucho más valores intermedios para hacer mejor la aproximación. Es la misma cosa. Es la misma cosa. Entonces esto es lo que vamos a implementar, de hecho ya está implementado, y luego pasamos a Runge-Kutta de cuarto orden, que pues va a tener muchos más términos, pero va a ser muchísimo más preciso que lo que nosotros tenemos. Y después pasamos pues a un ejemplito ahí de trabajo. Entonces vamos por favor a los códigos. Ustedes ya espero que hayan hecho un git pull. ¿Hicieron un git pull? ¿Quién necesita? Levante la mano, ¿quién necesita un tiempito para hacer el git pull? A ver si levantaron la mano, si no, yo sigo. Listo, dale. David, Sara. ¿Listos? ¿Ya? ¿Alguien levante la manito si necesita más tiempo para hacer el git pull? O si tuvo algún problema para revisar. Muy bien, entonces deben tener ustedes varios códigos ahí. Euler, ODEINT, RK4, RK4 a la RAI, supongo. Y el primero que vamos a mirar pues es este de Euler. Tengo aquí abierto. ¿Está bien si lo dejo así con fondo claro o lo prefieren con fondo oscuro? Para ustedes visualizar. A mí me gusta fondo negro, profe.
Listo. Entonces, como hablaste, entonces ahí está. Vamos a ver si hay alguna pregunta aquí en el chat anónimo. No hay ni una, listo. Entonces, tenemos nuestro algoritmo de Euler, que es lo primero, luego RUGECUTA y luego la librería ODEINT. Este algoritmo de Euler, como les decía, es relativamente sencillo, pero vamos a implementar la función que hace la integración de una manera como rara de pronto para ustedes, pero es que esta forma de implementarlo nos va a permitir entender mejor cómo utilizar ODEINT después. Entonces quiero que nos hagamos un momento que nos concentremos en cómo la vamos a implementar. Va a ser una función que básicamente va a recibir una función, esto es una función, este primer argumento es una función que calcula las derivadas. ¿Listo? Esto es para calcular las derivadas. Recuerden que las derivadas, esa función f que hemos colocado, pues son una función que nos va a retornar cómo cambia nuestro sistema. Eso es lo primero. Entonces aquí va una función que nos da las derivadas. El segundo argumento que tenemos acá es el sistema, como tal, el estado del sistema. Lo llamamos Y o lo pueden llamar S, como ustedes quieran. Si quieren le ponemos S, no pasa nada. Ese es el estado de nuestro sistema. Entonces vamos a mandarle el estado por referencia para que lo vaya cambiando. Y pues va a tener un tipo arbitrario porque depende si ustedes quieren utilizar arreglos primitivos o vector o al array, lo que ustedes quieran, ¿sí? Entonces lo ponemos como una template. Recuerden que en las templates pueden poner class o type name, da lo mismo. Aquí yo puse class. Y pues esto va a representar el estado de mi sistema, ¿sí? Vamos a mandarle un tiempo inicial, vamos a mandarle un tiempo final y vamos a mandarle un delta t. O sea, yo quiero decirle integre o resuelva esta ecuación desde 0 hasta este valor de tiempo en este número, en este tamaño de paso. Y de pronto también vamos a mandar algo para imprimir. Puede ser que le mandemos cout o que le mandemos un archivo para que impriman ese archivo. Esto es obviamente una interfaz mucho más compleja de lo que hubiéramos hecho si hubiéramos apenas empezado a hacerlo. Pero como les digo, si arrancamos de una vez con este tipo de interfaz, nos va a quedar más fácil utilizar la misma interfaz acá para RunShekuta y también para ODEINT. Entonces, arranquemos de una vez para no estar cambiando todo. Entonces, de nuevo, ¿qué es esto? ¿Qué es la primera parte que sale acá? ¿Qué representa esta primera parte? Las derivadas. Una función. Esto es una función. ¿Qué representa esto? El estado de mi sistema. El vector que representa su primera componente es x, la segunda componente es la velocidad, la tercera componente es la aceleración, bueno, las derivadas. Tiempo inicial, tiempo final, paso de tiempo y cómo quiero imprimir. Esa va a ser nuestra interfaz. Me quedo ahí explicándolo un poquito simplemente para que quede un poco más clara. Y pues nuestro algoritmo de Euler lo vamos a poner acá. ¿Quién? A ver, pongámoslo así, listo, así de grande. Esto que está aquí, yo lo mostré en el video. Esto que está acá es una forma de crear sinónimos o apodos, más bien, en donde yo le estoy diciendo, mire, yo no quiero estar escribiendo, yo voy a utilizar vector para representar el estado, pero yo no quiero estar escribiendo vector, vector, vector por todo lado de mi código. Como no quiero hacer eso, entonces voy a crear un apodo o un sinónimo. Todos los sitios en donde yo escriba state t, realmente lo que quieren decir es std de vector down. Es una forma en la que yo simplemente simplifico mi código para no tener que estar escribiendo lo mismo por todo lado. Y si en algún momento yo quisiera, en vez de utilizar vector, utilizar val_array, por ejemplo, pues simplemente vengo acá y escribo std val_array y todo mi código se adapta. Entonces es una utilidad, simplemente para no tener que escribir por todo lado std vector, std vector, std vector, etc. Es un sinónimo. Voy a definir una constante, vamos a resolver un oscilador armónico. Entonces voy a definir aquí el omega, la frecuencia angular, y le voy a dar este valor arbitrario. Vamos a poner unas condiciones iniciales en nuestro vector, unas condiciones iniciales, obviamente le mandamos el vector de estado y entonces lo tiene que recibir por referencia, pues porque vamos a poner las condiciones iniciales. Vamos a hacer otra función que sea para imprimir. Entonces esta función que imprime recibe nuestro estado por referencia para no estar haciendo copias, pero constante porque pues en la impresión yo no debería modificarlo, y va a recibir el tiempo. Vamos acá a definir una función de derivadas, y esta función de derivadas pues recibe el estado,
recibe otro vector donde va a guardar las derivadas y recibe el tiempo. Esta es la función más importante. Si yo quiero resolver otro sistema de ecuaciones diferenciales, yo cojo este mismo código y solamente de pronto cambio estas constantes y cambio esta función de derivadas. No cambio nada más. Y luego pues está mi función de integración de Euler, que como decíamos va a recibir la función de derivadas, que sería este f_deriv, el estado, que sí lo va a cambiar, entonces lo recibe por referencia no constante, tiempo inicial, tiempo final, delta t, y cómo va a imprimir. Entonces mire la función main. Vamos a definir el delta t, va a ser 0.01, un tiempo final, vamos a asumir que el tiempo inicial es 0, tiempo final que es 4 por 2 por mpi sobre omega. Esto es básicamente el periodo de un oscilador, es 2pi sobre omega. Entonces estamos haciendo como 4 periodos para poder ver 4 oscilaciones completas. Entonces por eso defino este tiempo así. La dimensión de mi sistema, como es un oscilador armónico, la ecuación de mi oscilador armónico es derivada cuadrado de x respecto al tiempo al cuadrado. Es un sistema de orden 2, entonces la dimensión de mi sistema va a ser orden 2. Necesito dos ecuaciones de orden 1, entonces por eso n vale 2. Llamo a mi función de condiciones iniciales y luego hago la integración. En las condiciones iniciales, ¿qué vamos a poner? Vamos a poner que, y es muy importante, este y sub 0 es como el x. Y este es como la velocidad. Recordemos que nuestro estado tiene dos componentes. En este caso sería la posición derivada 0 y la velocidad que es la derivada 1. Entonces vamos a decirle el al inicio va a estar elongado, pero no va a tener velocidad inicial. Eso es lo que estamos diciendo. Entonces modifica nuestro estado. Eso es lo que hicimos acá. Se declaró el estado, le pusimos las condiciones iniciales y ahora sí vamos a empezar a hacer la integración. La función que imprime simplemente está imprimiendo a la pantalla. Entonces miren que recibe el estado, recibe el tiempo. Entonces lo que hace es imprimir el tiempo e imprime la primera componente, imprime la segunda componente. Y la función de derivadas, esta es la más importante, ¿sí? Por favor, recibe el estado de forma constante, porque no va a modificar el estado. Lo que va a modificar es un estado auxiliar que son las derivadas. Esto es como la función f también, si quieren. Y el tiempo. Entonces, en este caso particular, derivada de y de t, la derivada de la primera componente es la segunda componente y la derivada de la segunda componente es menos omega cuadrado por y. ¿Por qué sale eso así? Miren, ¿cuál es la ecuación del oscilador armónico? Arranquemos. La ecuación del oscilador armónico que estamos resolviendo acá es derivada cuadrado de x respecto al tiempo al cuadrado es igual a menos k por x sobre m. K sobre m es omega, entonces esto lo vamos a escribir como omega por x. Esta es la ecuación que estamos resolviendo. Ya sabemos que tenemos que convertirla en una ecuación de orden 1. Entonces, ¿qué hacemos? Dx dt, empezar a introducir derivadas auxiliares. Dx dt es la velocidad. ¿Cómo transforma esto a nuestra ecuación? Entonces quedaría derivada de dx dt es igual a menos omega por x. ¿Sí? Estoy escribiendo esta misma derivada de orden 2. Pero estoy tratando de meter esta primera derivada. Obsérvenla aquí. Entonces esto me va a dar a mí derivada, eso que está dentro de los paréntesis es v respecto al tiempo igual a menos omega por x. Entonces esta es mi segunda ecuación. dv de t ya quedó lineal, igual a menos omega por x. Ahora tratemos de ver, si yo digo que el estado de mi sistema, bueno, llamémoslo y para que se parezca, es un vector que entonces va a tener como primera componente a x y como segunda componente a v. Entonces miren que lo que estamos diciendo aquí arriba es la derivada de y de 0, que es x, ¿sí o no? Esto es x, la primera componente, respecto al tiempo, es igual a v. ¿Pero v qué es? Es y de 1, que es exactamente esto que estamos poniendo aquí abajo. ¿Sí queda claro esto? ¿O hay alguna duda?
¿Dudas o no? Al menos necesito que me digan que no para poder seguir. No, señor, por mi parte no. Listo, gracias. Y si ven alguna duda en los chats, por favor me avisan que de nuevo pues no lo puedo ver cuando estoy escribiendo en la pantalla. Entonces, tenemos esto. Esa es la primera derivada, la primera ecuación que tenemos aquí arriba. Ya la escribimos y ahora vamos a escribir la segunda ecuación. Entonces la segunda ecuación sería derivada de y de 1 respecto al tiempo. Va a ser igual a ¿qué? A menos omega por x, pero x es y de 0, que es precisamente lo que tenemos acá. Yo cometí un errorcito. Aquí estas cosas se escriben como omega al cuadrado. Sí, está definido como omega al cuadrado. Ya se me empezó a trabar esto por alguna razón. No me quiere hacer caso. Ya, lo borró todo. Listo. Entonces, ignorémoslo. Simplemente en vez de omega era omega al cuadrado. Entonces, por esa razón es que tenemos esta forma de la derivada. Si ustedes tienen otra ecuación, lo que tienen que adaptar es esto. Si tienen más componentes, pues ponen una componente más. Pero lo que tienen que adaptar siempre es esto en términos de las componentes del vector de estado. Esa es la clave. Entonces, por eso, en este caso particular, es que tenemos esta situación. Y luego, la integración de Euler, pues, ¿qué va a hacer? Yo le pregunto cuántas dimensiones tiene, defino un vector auxiliar para las derivadas, inicializado en 0, empiezo el tiempo en 0, calculo cuántos pasos debo hacer, porque a mí me mandaron el tiempo final, el tiempo inicial y el delta t, entonces calculo cuántos pasos debo hacer y luego pues hago esos pasos. Por cada paso de tiempo que hago, calculo el tiempo cuánto vale, que sería el tiempo inicial. Yo en vez de poner aquí 0.0 debería poner t init más i por delta t, la partición en el tiempo. Le pido la derivada, llamo a la función derivada para que me diga cuánto vale la derivada en este tiempo. Y luego, por cada componente, pues aplico el algoritmo de Euler. Recuerden que el algoritmo de Euler era simplemente el y que yo tengo va a ser igual al y que tenía más de t por la derivada en esa componente. Lo puedo escribir de esta manera o se puede escribir de esta otra manera que son completamente equivalentes. Y igual al y de ii más de y de t. ¿Cuál de las dos les gusta más a ustedes? ¿La primera o la segunda? La primera. La primera, pero son completamente equivalentes, ¿listo? Pues por el operador más igual. Entonces aquí lo que estamos diciendo es al y que tengo le voy a sumar el factor de t por dy de t de i por cada una de las componentes. Y listo, y después imprimimos. Entonces esto es Euler, o sea, realmente todo esto de acá es problema, como sacar las condiciones del problema, todo esto es sacar condiciones del problema, hasta acá todo esto es lo mismo en Runge-Kutta o lo que sea. Euler realmente está en esta parte. Esto que tengo acá, esto es Euler. Hacer y igual al y que tenía más de t por dy de t de i. Eso sí es Euler. El resto no es Euler. El resto es el setup del problema. Entonces, si quieren, déjenme les mando esta versión con esos pequeños cambiecitos y ustedes vuelven a hacer un git pull. Voy a verificar que compila. Siempre estamos compilando con el estándar C++ 17. Voy a agrandar un poquito esto para que ustedes lo vean mejor. Sí compiló. Git add Euler. Git commit -m added minor modes for Euler in class. Listo. And git push. Tengo que aprender a... Yo todavía hago mucha chusografía y me he dado cuenta que por no escribir apropiadamente en el teclado utilizando todos mis dedos, tengo que mirar el teclado constantemente y eso es lo que me hace doler el cuello muchas veces. Tengo que aprender a escribir. Pero yo no sé si perro viejo puede aprender, pero voy a intentarlo. No voy a intentarlo. Voy a intentarlo y si no aprendo, pues no. Pero voy a tratar de aprender a escribir mecanografiado. Es mucho más eficiente y mucho mejor para el cuello. Listo. Ahora sí hagan un git pull. Lo compilan, lo corren y me... ¿Cómo están? ¿Les compiló? ¿Alguien me puede contar si le compiló bien y le botó algo a la pantalla? Sí, señora, a mí me Sí. compiló. Listo, les escribió. Sigue, Sara. Entonces, Perdón, que creo que ibas a hablar. No es lo mismo que me compiló y me salieron muchos números.
Listo, entonces salieron muchos números. Como estamos imprimiendo esa a la pantalla, pues salen muchos números. Recuerden que esa impresión que estamos haciendo está imprimiendo el tiempo, está imprimiendo la posición, está imprimiendo la velocidad. Y pues miren que como que sí está cambiando de signo, pero pues esto no nos sirve de mucho. Entonces lo que voy a hacer yo rápidamente acá es redireccionar esto a un archivo y voy a graficarlo rápidamente. Yo los artículos los hago, las gráficas con Python, pero para un prototipado rápido así siempre utilizo Genoplot para mirar rápidamente cómo se comporta mi sistema. Entonces le voy a decir que utilice la columna 1 y la columna 2, es decir, voy a graficar la posición en función del tiempo. Vamos a ponerlo con líneas y puntos, vamos a ponerle que el tamaño sea 2 de la línea y le voy a poner un título que diga X. Entonces aquí salió. ¿Listo? Ahí está nuestra solución. Esa es la solución que tenemos nosotros para nuestro sistema oscilador. Entonces, primera pregunta, lo primero que uno espera es que esto oscile. Entonces uno podría decir, pues sí, eso está oscilando, pero ¿ustedes qué le ven de problemático a esto? Sobre el final está como aumentando, como aumenta la amplitud. ¿Cierto? Pareciera que como que la amplitud de nuestro sistema está como aumentando, ¿sí o no? De hecho, miren que si le pasa una línea recta está aumentando de forma lineal la amplitud y eso quiere decir que nuestro sistema está ganando energía y nuestro sistema no debería ganar energía. Ese sistema es conservativo, solo tenemos un oscilador armónico. Esto es típico de las soluciones numéricas y uno lo primero que debe hacer, o lo primero que ustedes harían para tratar de resolver este problema, ¿cuál sería la próxima? ¿Qué parámetro podrían controlar para mejorar este comportamiento? Las particiones del tiempo. Excelente, las particiones de tiempo. Entonces, las particiones de tiempo implican que vamos a venir acá, como este código no está parametrizado, no lo estamos leyendo en la línea de comandos, tenemos que venir acá, cambiarlo, compilar otra vez y no sé qué. Por eso es que los códigos no deberían ser así. Esto es por facilidad solamente. Acabo de pasarlo de 0.1 a 0.01. Voy a volver a compilar para que cargue pues esta nueva constante. Voy a correrlo, pero lo voy a guardar en datos 1. Y lo voy a volver a graficar. Entonces miren, aquí tengo la gráfica anterior. Vamos a ponerla así. Y ahora vamos a graficar datos 1 de la misma manera, pero en el título le voy a poner delta t igual a 0.01 y acá le voy a poner delta t igual a 0.01. Miren ahora lo que sucede. Si mejoró o no mejoró, que no dicen nada, pero necesito que digan algo. Sí, mejoró. Mejora, pero obviamente si yo hago un zoom acá, pues ustedes ven que de todas maneras el fenómeno todavía existe, ¿sí o no? Pero tiene una proporción o un impacto mucho menor. Esto es lo que siempre hay que hacer en este tipo de sistemas. Obviamente la partición del tiempo influencia completamente mis resultados y pues uno tiene que siempre estar mirando si con ese delta t que está utilizando pues está logrando las cosas que quería. Aquí podemos hacer cosas interesantes también como por ejemplo graficar el espacio de fase. Entonces miren que este es el espacio de fase que es la velocidad en función de la posición. Que si esto es un oscilador armónico, esto debería ser una elipse, o si yo escalo propiamente, pues un círculo, cerrado sobre sí mismo, y pues claramente aquí se ve que no es así, y entonces está ganando, ¿ganando qué? Ganando energía nuestro sistema, aquí lo puedo hacer en ambos casos. Entonces miren que cuando tengo el delta t de 0.01, pues obviamente estoy en un sistema que no está bien integrado y cuando tengo el otro, pues está mejor, pero uno aquí claramente se da cuenta que sigue el error existiendo. Pero miren que el tamaño se disminuyó en 10 veces, básicamente el tamaño del error que tenía originalmente. Ahora es 10 veces más pequeño, pues precisamente porque disminuí el delta t 10 veces. Y por eso es que decimos que este algoritmo es de orden delta t a la 1 globalmente, cuando hago n pasos. Muy importante que siempre verifiquen esos invariantes en estos sistemas dinámicos para que ustedes vean si la solución que están obteniendo está bien o no.
Ustedes estarán tentados a seguir disminuyendo el delta t, pero eso implica muchos más pasos. Si los minimos 100 veces, son 100 veces más pasos, más lento nuestro sistema, nuestra solución, más datos, y nunca van a lograr obtener que sea perfecto. Entonces tienen que siempre aceptar que va a haber un error y ustedes tienen es que calibrar ese delta t, qué tan apropiado es para el error que quieren. Pero pues la otra es, no utilicemos Euler, vamos a utilizar Runge-Kutta, que tal vez nos resuelva mejor los problemas. ¿Listo? Entonces eso es, digamos, lo que obtenemos con Euler. Y vamos a hacer un par de ejercicios con Euler para que veamos qué también nos da. Entonces dice, hay un par de ejercicios acá. Y simplemente el código anterior utilizando Balarray. Remember. Con Balarray usted tiene solamente valores, digamos, solamente tiene que hacer cálculos element-wise. No tiene que hacer force para las componentes. También tiene que hacer una encapsulación del parámetro global en una función que se pase utilizando un funtor o una función lambda. Y verificar si se conserva o no la energía. Entonces, ¿la idea cuál es? Acá, si ustedes fueran a utilizar functores, ¿cuál es el único for que ustedes podrían quitar? Perdón, si es que functores, discúlpenme. Si utilizaran Balarray, ¿cuál sería el que tendrían que quitar? ¿Cuál? ¿Este for será que se puede quitar por utilizar Balarray? Creo que no, profe, porque eso es para el tiempo. De pronto el de abajito, que es el que está rellenando, por decirlo así, el vector. Perfecto. Hay que tener cuidado porque uno dice, no, entonces voy a quitar todos los for y eso no es verdad. Este for es del tiempo, no tiene sentido. Muy bien. Y este, que es el que está iterando sobre las componentes, es el único que podríamos quitar. De hecho, estos acá, pues toca de todas maneras dejarlos porque pues, no se pueden escribir como una iteración, ¿sí o no? Entonces, eso toca dejarlos porque tienen comportamientos diferentes en cada dimensión. El único que cambia sería este de aquí abajo. Pero vamos a ver que cuando hagamos Runge-Kutta, pues nos va a quedar mucho más sencillo utilizar Balarray que no. Esa otra parte, esa segunda parte del ejercicio dice encapsular el parámetro global, o sea, este omega. Miren que ese omega quedó como una constante global, pero nosotros hemos hablado que eso es una mala idea. Entonces la idea es que, ¿en dónde se está utilizando el omega? Se está utilizando por acá, pero también se está utilizando por aquí en las derivadas. Entonces de pronto sería bueno más bien convertir a esta derivada, ya sea en una función lambda o en un funtor que por dentro tenga el parámetro guardado. Entonces uno podría empezar a calcular cosas en función de ese parámetro y demás. Y pues cuando llamamos a nuestra función de integración le mandamos pues ese funtor, ¿sí? O esa función lambda, cualquiera de las dos. Y con eso nos quitamos ese problema de estar definiendo esa constante como global. Hay otra cosa que quisiera poner acá y es leer de la línea de comando a delta t, t sub 0, t sub f y a omega, ¿sí? Leer esos parámetros también. Vamos a ponerlo acá, más bien de cuarto. Y entonces en este momento se abre para que ustedes hagan esta primera solución, ¿sí? Estas dos primeras partes son las que tienen que entregar para el final de la clase. Eso sí lo alcanzan a hacer, esto es bastante rápido, ya el código está listo. Entonces vamos a hacer los breakout rooms. Recuerden, vamos a tomarle una foto a esto para que lo tengan ustedes ahí. Tienen que hacer estas dos cosas, dos adaptaciones. Se las voy a copiar en el chat. Eso es lo que hay que hacer. Y esto pues de nuevo es una mini tarea. Para entregar a final. ¿Alguna duda o pregunta de lo que hay que hacer? Para el segundo punto, ¿toca hacer las dos adaptaciones o toca encontrar, bueno, o utilizar o un funtor o una función lambda? Lo que quieran, exactamente. Una de las dos. Listo. ¿Listos? Entonces voy a mandar que solamente a estos acá para que el último se... Entonces los que se van a quedar acá van a ser Laura, Juan José, Michael y Santiago. Entonces chicos, ya quedaron ustedes acá. Recuerden que ustedes van a quedar grabados, entonces no vayan a hablar más del profesor.
por ahora, porque quedará grabado. Y adelante, a trabajar. ¿Quién se pone voluntario para compartir la pantalla y arranquen a hacer las modificaciones? Bueno, alguien tiene computador, porque yo Hola, no sé, ¿alguien quiere? O después, si quieren, yo podría. Dale, Michael, de una, arranca de una vez para que no pierdan tiempo en eso. Listo. Ahí ya creo que entonces están viendo. sí, yo sé. Listo, entonces lo primero es Balarray. Pues era Balarray. Creo que está en el chat los puntos, o bueno, ya los mando. Sí, Sí, ahí, están en el chat. ahí están. Vamos a hacer lo que tenemos, pero con Balarray. Entonces, aquí sería cambiar esto, ¿cierto? Por Balarray. Sí, sí, tal vez sí. Esto es, no, esto es, sí. El tipo, el double, o sí, creo que sería double. Mm, ya. Y entonces el for que se podría quitar era aquí, ¿cierto? El segundo for, sí. Pero ese que modificaron, ¿sí se podía modificar? Porque, Sí, pues el segundo for, tengo entendido que era el que quitábamos. El ah, sí, segundo. el segundo for sí, pero el que es el alias. Ah, ya. Porque el tamaño de ese vector no está cambiando. Mm, Porque si no hay problemas con el tamaño del array. Pues, pero no sé por qué. Creo que en el tamaño es fijo, ¿no? Son los dedos. ¿O no? Ah, sí, 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 en este sí. Perdón, dale. Ok. Entonces aquí, Sería aquí estaría. O sea, esto sería, quedaría así como está. Creo que toca meterle algo para revisar el código ayer. ¿O sí? Ahí está bien. Eh, no sé, miro algún código donde tenga las raíces que no me acuerdo bien. Espera, revisé la tarea ayer. A ver si- Sí. Ahí doble, ya está. Le pusimos un alias. El alias ya está, pues, definido en el código, ¿no? Ya está implementado. ¿Sí? Sí, sí. ¿Qué nombre es que quedó implementado? ¿System T? Sí, creo que estoy con state. Aquí está. State. Sí, pues creería que ya está. Pues sí, creería que está ya. Dijo Santiago, copilemos. Sí, creo que sí. A ver.
Sí, ahí está. Ahí no hubo ningún problema. Ah, no, aunque no guarde. ¿Todo bien? Sí. ¿Cuál es el punto .exe? Ay, no. Pero, o sea, sí compilo, pero no. No nos da nada. A ver, ¿Qué es lo que tiene que imprimir otra vez? pues, mm, Pero en ese caso, una pregunta, en ese caso sería y de i, porque ahora i es el tiempo, pero sí. sería Oh, sí. solamente y, sería solamente y, sin subir. Así como lo estás escribiendo, es como si ustedes tuvieran un gran vector que tiene componentes en el tiempo, que para cada tiempo tiene un y eso no es cierto, ¿cierto? Lo que tenemos acá es un y para cada tiempo, entonces ese sub i ahí, o esa indexación de ii no tiene sentido, porque ese ii ahí es de paso de tiempo. Entonces lo que están haciendo es cambiar el y en cada paso de tiempo, entonces quítale lo que tienen ahí en los índices. O sea, sí. Esa vaina. Y también en la derivada. Eso es lo que hace el balarray. Es el vector y igual a lo que yo tenía más dt por dy de t, el otro vector. No tiene que ver con el i. Guárdalo. ¿Ya guardaste? Creo que ya sé. Sí, ya guardé. Ejecuta. No, tampoco. Y no está imprimiendo nada. Qué raro. Déjame ver la función main. Hacemos desde ahí. Entonces la función main, tienes el dt, tienes el tf, tienes initial conditions, llamas a integrate Euler. ¿Hicieron algún otro cambio? No, ¿cierto? Y igual 0. ¿Qué fue lo único que cambiaron ustedes? Arriba en el El type def, alias. El alias, sí. el alias, listo. ¿Y qué más cambiaron? Nada más. Baja. Sube un momentico a la función sube un momentico a la función de impresión, por favor. Al print, ahí. Time, t, y0, y1, listo. Si se está usando el valor de II, se está utilizando para calcular el tiempo. En la línea 56, tú estás calculando el tiempo actual como t init más II por delta t. Esa es una pregunta que se hizo en el chat. Indenta el código un momentico, yo no sé qué hicieron. Imprime acá en la línea 56, da un enter e imprime el II, a ver si imprime algo. O sea, es que no sé. Es muy raro que no imprima nada. std, CA, II, y listo, una nueva línea, punto y coma, guarda, inténtalo eso está mal intentado, inténtalo para que quede bien organizado y sepamos que pertenece al for. Listo. Guarda, compila. Tendrían que al menos salir los is, ¿sí o no? Sí. Pero no. ¿Y solo salió el 0? Sí. Vuélvelo a correr. ¿Tú lo paraste o eso paró solo en 0? Paró solo. Comenta entonces lo que está debajo de eso, el deriv, el y más igual a eso y el print. Comentémoslo todo. Slash, 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 slash. Eso. Esto es un bucle lo más de tonto que lo único que debería hacer es imprimir todos esos números, ¿sí o no? Sí. Dale, ejecútalo. Sí, ahí sí. Listo. Entonces ahora descomenta lo de la derivada. De pronto si hay algún error que hace que se Guarda. cierre Compila. el código. Sí, que algo pase. Ahí está bien. Parece que la derivada la está haciendo bien. No hagas nada ahí, no descomentes esa, descometa la 60.
Ahí está imprimiendo apropiadamente. Entonces pareciera que el error estuviera en la 59, ¿sí o no? Sí, ahí. Comenta la 57, ya vamos a quitar ese ruido. Coméntala. Y vamos a escribirla de otra manera. Vamos a escribirla como y igual a y. Ahí, quítale el más igual y ponle y igual a y más dt por dy dt. Sí, ahí sí. Y vuelve a poner el más Ah, igual, solo por pura curiosidad. sí. Vuelve a poner el más igual. Debe ser que el operador no está sobrecargado para las balas raíz. De pronto, pero debería botar un error el compilador, por eso desconfío ahora mucho del compilador aquí en Windows. Me tocará mirar si a mí me da un warning o algo así, porque es que no tiene sentido. Mira que ahora sí funciona. Sí, ahora sí. Y es el mismo código de antes, ¿sí o no? Sí. Listo, háganlo del functor y ya terminaron. Bueno, listo. Gracias, profe. De nada. Bueno, entonces, para esto, ¿dónde metemos el punto? Sí, nuestro lío. Bromita. Toca meter, entonces, yo creo que esto dentro, que alguna de estas, yo diría que meterlo aquí en la... mm, crear no sé, meterlo en algún funtor Mm, Básicamente es que la función de derivada allá en el main se vuelve un functor, o sea, baja ahí en el main ¿En y la 14? antes de llamar a la función de integrate Euler, tiene que definir ese functor y eso es lo que van a poner en fderif, ¿sí? Ya. Coloca el omega ya dentro de la función main y ahí antes de llamar a integrate Euler definen el functor y luego sí lo llaman, pero con ese functor, no con la función fderif y listo. Ok, o sea, convertimos esto en un funtor, ¿sí? Todo esto. Ah, sí, eso fue lo que entendí. Bueno, a ver. Sí. ¿Lo tienes o les paso la estructura del functor? Pues Para pásame entonces, por favor. modificar. Recuerden que pueden usar un functor o un lambda, lo que ustedes quieran. Está bien, ahí está en el chat. Pero eso iría, a ver, eso iría dentro del main, a ver. No, creo que entiendo que toca reemplazar el void de fderif, bla, 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 por lo que escribió Laura, creo. O sea, fuera, bueno, probemos a ver, no lo voy a borrar todavía. Sí. Ah, no, creo que se nos va en el main entonces. Y lo leo. En el- Pero no, el functor va por fuera de main. Y Ok. dentro de main lo modificas los valores. Ah, ok. Listo. Sí. Ya voy a decir cuando se declare ese main. No se declara en main. Se declara ahorita. Y aquí, sí, aquí con una variable, ¿no? W Sí, con cualquiera. y que retorne que, ¿Es el functor de fderif o de cuál? sí, Sí. f deriva entonces. Retorna lo que hace fderif. Pero entonces, o sea, aquí cambiamos los argumentos, ¿sí? Colocamos los argumentos de f deriva en el Sí, funtor. creo yo que sí. Ah, sí, sí, sí. Sí, el de Y, de T y eso. Y aquí entonces colocamos lo que hace f deriva ahí dentro. Eso es lo que retorna. Aunque bueno, o sea, ahí no retorna nada, ¿no? Ah, chale. Pero, o sea, pues no pasa nada.
creo. Y ya creo. A ver, comentemos esto. Chicos, Y aquí que suban el código ya mismo. Alguno de ustedes suba el código que les funcionó con el Balarray y, y después suben el del Functor. No se queden sin subir nada. bueno, pero es que como llevamos aquí a la entrada, ¿cómo hacemos para subir solo la anterior? Pues guarden, o sea, sí, guarden. Sube O la sea, tarea. subimos lo que tenemos. Ajá, exacto. Y ya si alcanzamos el otro, pues lo volvemos a resubir. Listo, ya lo voy a subir. Ya lo subí. Entonces, aquí adentro declaramos un functor. Y ese sí lo Pero- llamamos deriv, fderiv, ¿no? Fderiv. Sí. Fderiv y ya no. O sea, aquí qué más faltaría. Y bueno, cambiar el W del fderiv. Mandel y A ver, Dímelo. esperen, entonces esto. Listo, vamos a ver. Mm, Voy a cambiar el W en el ¿Dónde? TIP, Sí, ¿dónde la está? 31, 31 y 54, dice. Línea 31 y línea 54. 31 aquí. Aquí fderiv punto fderiv El comisionado. W y la otra es la 54. 54. No está dando warning del retorno, pero creo que lo podemos ignorar. La 54. ¿Qué hacemos aquí? Porque aquí cómo usaba la función. Ah, pues es que esta ya no la vamos a usar, ¿no? Sí, no. Creo que no. Entonces tocaría, bueno, sí, Comentar todo esto. Bueno, hagámosle otra vez a ver. ¿Le pudiste cambiar el W? ¿el qué? El W en main. O sea, cambiar. Sí. Ok. Solo aquí está marcando un error aquí. Pues es porque no tenemos return para la función, por así decirlo. Pero Ah, es que sí, aquí tenemos que ponerle void. Mm. Y listo, creo. pues, creo que eso es. Sí. Así, 56. Pues guarde, súbalo y sí, creo que es. Sí, pues compiló y ejecutó. Y Sí, correo. salió lo Sí. creo que está bien. Igual Borra. se supone que deberían dar los mismos valores que antes, ¿no? Cierto. Sí, pues, ¿Y no los guardaron? pues, no. Bueno, Rayos. pues si quieres, ah, No, bueno, pues. no, ya que suelo y yo lo ejecuto acá y comparamos. No olviden poner los nombres de los integrantes del grupo. Listo, profe. Borramos estas líneas, las que ya no nos sirven, digamos. Pues, bueno, sí, si alcanzamos. Sí. Bueno, ¿Hasta qué horas hay plazo? ¿Hasta las 9? creo que sí. Ya leí. Voy a escribir rápido los nombres. 8:59. Hasta las 8:59. Sí, pero hay un espacio de 5 minutos que se puede recibir también. Pongan primero los apellidos, Juan José. Primero los apellidos y luego el nombre. Yo no estoy escribiendo, pero. Sí. Sí. Ah, O ¿cómo sea, es?
González Véngase, termina en Z. Sí. Flores, también con Z. Flores. O bueno, no, sin el Flores. Yo aquí tengo Sí. los datos por si, para compararlos. Sí, lo Y mismo. estos últimos Ian. Pongan los nombres, manden eso y luego revisan los datos para verificar. Listo. Estás Santiago Maecha Rosso. O Rosso Maecha Santiago. Bueno, así, ¿no? Con solo uno. ¿Cómo? Así están bien, sí, los nombres. Con solo un apellido. Pues a Santiago le faltaría el Rosso, pero sí. Listo. Guardado y se envía. Ya creo que ya entregué. Listo. ¿Listo? Y los datos, entonces, los del. Aquí. Los de Sí, la sí. última parte, ¿sí son iguales? ¿Son los mismos? Suelo. ¿Cuáles son los primeros? Aquí están los primeros. Los voy a copiar. No, pues ya 098, 096. Ah, sí, sí. listo. Re bien. Perfecto. Bueno, muy bien, chicos. Digamos que en general, ¿cuál es la idea? Esto no es solamente para hacerles difícil la vida, sino porque eso de tener constantes globales sí es algo que tratamos de evitar. Entonces, por esa razón, pues tratamos de encapsular las cosas dentro de las funciones relacionadas y que no tengamos que depender, pero también esto funciona es porque utilizamos templates. Bueno, entonces estén pendientes del posible workshop que se abra y gracias por su trabajo y por venir a clase. Hasta pronto. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, profesor. Hasta luego, profe.